Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Les pido por favor que abran su Biblia. Más allá del papel que les damos, usted tenga su Biblia abierta para que pueda ir chequeando que lo que predicamos, lo que se dice está de acuerdo a la palabra de Dios, que no es un invento de uno. Salmo 4. Dice así la palabra de Dios, precioso este salmo. Y vamos a leer la letra chiquita esa que tenemos en la Biblia. Sí. Una fotocopia. ¿A alguien le falta? Me olvidé. Un montón. Bueno, ahí los chicos van a estar repartiendo. Por favor, trate de mantener la mano en alto. Recuerden que cuando entramos a la iglesia nos tienen que dar una fotocopia. Los hermanos la tienen ahí en la puerta. Si uno se olvidó por ahí de dársela o de pedirla, acordarse que es un buen momento ahí para tomar una copia. Acá también, ¿no? ¿Faltaba? Michelle. Acá, mirá. Acá. Gracias, Facu. Bueno, vamos a leer ahora sí. Vamos a comenzar leyendo la letra chiquita. Esta parte también está inspirada por Dios. No tanto el título, sino la letra chiquita. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal, sobre Nejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Selah. Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón, estando en su cama, y callen. Selah. Ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Dios, le ruego de todo mi corazón que pueda hablar a cada una de nuestras vidas por medio de su palabra, que, como dice allí en Hebreos, que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos deja expuesto a su majestad. Ruego que sea así una realidad en todos nosotros hoy. Que usted, por medio de su Espíritu Santo, con poder y potencia, nos hable y nos transforme para su gloria. Que podamos ver realmente cómo es que vive una persona que está en plenitud con usted. Y cómo reacciona y podamos ser desafiados a procurar lo mismo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este salmo, sí, por aquellos que estudian la Biblia, es categorizado como un salmo de lamento, por el clamor inicial, ¿no? Cuando al principio está clamando a Dios, pidiéndole ayuda a Dios y así arranca. Pero el punto es que este salmo es muy raro. Ya vamos a ver, es rarísimo lo que hace. Pone pausas en lugares donde pareciera romper la estructura del salmo. Y parece ser un lamento, pero ya en el versículo 2 cambia abruptamente.
Y resulta ser un salmo que está muy lleno de confianza. Tan lleno de confianza que también puede ser catalogado como un salmo de confianza, sin lugar a dudas. También es interesante el salmo este porque tiene muchas cosas parecidas al salmo anterior, al salmo 3. Por eso se ve quizás que el que compiló todo el libro de los salmos los puso juntos, salmo 3 y luego el 4. Por ejemplo, los dos salmos fueron escritos por David. Así dice la letra chiquita que leímos al principio, no la superscripción. Dice, Salmo de David. David en el Salmo 3 dice que se acostó y se durmió. Y en este Salmo 4 dice que se va a acostar y se va a dormir. Interesante. También David en el Salmo anterior se llena de confianza en medio de un montón de enemigos que lo están buscando para matarlo. Y acá en este Salmo David dice que tiene la misma confianza, aunque muchos a su alrededor pareciera que no. Algunos ven tantas similitudes entre el Salmo 3 y el Salmo 4 que piensan que fueron escritos en el mismo día. Uno en la mañana y otro en la noche. Pero si uno analiza bien, no hay nada en el Salmo 4 que exija que haya sido escrito en el mismo día o en el mismo momento que el Salmo 3, cuando David estaba huyendo de Absalón, ¿se acuerdan? De hecho, tranquilamente pudiera ser cualquier otro momento. Ese es el punto. También, sin duda, un momento muy duro, muy triste en la vida de David, donde en este momento no habían personas que lo estaban buscando para matar, pero sí que estaban hablando mal de él, con calumnias, con exageraciones, con falsas acusaciones, con cosas inventadas. Esto es muy dulce de pensar, muy interesante. Uno puede acudir a Dios en todo momento por su ayuda. No solamente cuando la vida de uno corre riesgo, sino también cuando otras cosas nos causan dolor. Como por ejemplo cuando están hablando mal de nosotros, cuando nos acusan injustamente, cuando nos persiguen con injusticia, cuando nos desprecian, cuando vemos por alguna razón están ensañados contra uno. Y dele que te dele. Y uno le da bien y siempre recibe mal. Estas situaciones también nos afligen y hacen que no podamos dormir por momentos. Y el punto hermoso es que Dios está ahí con nosotros. Dispuesto, disponible para escucharnos y ayudarnos. Y es una bendición enorme. ¿O no? Claro que sí. Y es clave tener esto bien presente, hermanos, para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Porque si perdemos de vista esto va a ser muy difícil. ¿Sí? ¿Se acuerdan el tema del Salmo, no? De todo el libro de los Salmos, mejor dicho. ¿Sí? Los justos, aquellos que estamos en pacto con Dios, vivimos aferrados a la palabra de Dios, esperando que el Mesías de Dios venga a reinar como se debe reinar. Y mientras esperamos aferrados a la palabra, Salmo 1, esperamos a este Rey, a este Mesías, Salmo 2, y tenemos que vivir en oración. Y justamente de esto va a hablarnos este Salmo 4. Es muy linda la referencia al final, ¿no? De que David dice que se acuesta y se duerme, ahí, al toque, de forma inmediata. Está puesto a propósito como un clímax, para expresar cómo vive una persona que confía en Dios, cómo puede descansar en paz en medio de muchas dificultades. Habla de la paz interior de una persona que ama a Dios. En medio de situaciones, como nosotros decimos, que nos sacan de nuestro eje. A veces decimos, no, tal persona saca lo peor de mí. Porque sin duda, hermanos, cuando uno es perseguido injustamente, sin duda es que se le va a hacer muy difícil poder dormir bien de noche. Es así. Nos costaría un montón, ¿no? Acostarnos y dormirnos.
Sería un desafío enorme. Y está puesto en este lugar con ese sentido. Por eso es tan lindo. Como decía antes, ¿no? El Salmo 4 no tiene contexto, elementos que nos den un contexto. Y esto sirvió en su momento y sirve hasta el día de hoy para que pueda ser cantado en las reuniones del pueblo de Dios. Así dice la superinscripción, ¿sí? Que leímos al principio. Noten, al músico principal sobre Nejinot. Al músico principal estaba dirigido este salmo, para que sea cantado en las reuniones. Al director, ¿no? De todo el ministerio de música. Hay 55 salmos en la Biblia que dicen esto, al músico principal. Entonces, este salmo sí sabemos que fue una canción. Y esto de sobre Nejinot indica que era una canción para ser acompañada con instrumentos tocados con la mano, o sea, instrumentos de cuerda, como arpas o címbalos. Y es muy curioso este salmo, como dije al principio, lo digo de nuevo, es raro, usted léalo conmigo. Empieza el salmista, ¿no? Pidiéndole a Dios que lo escuche, clama a Dios, que le responda, que tenga misericordia de él. Pero si usted lee con atención, nunca pide nada. No pide nada, David, no hay petición en el Salmo 4, nunca la dice. No la sabemos porque no hace petición. Es como que arranca clamándole a Dios que le responda, y en algún momento parece que sucede algo, como que le cae una ficha y reflexiona. Y es muy dulce. Reflexiona en lo bien que él está con Dios, que él está en paz con Dios. Y de una forma muy interesante, muy dulce, muy pastoral, les empieza a hablar, como a predicar, a hablar del Señor a sus perseguidores. Amorosamente lo hace. Les habla con calma y con dulzura. Es como si David arranca pidiéndole ayuda a Dios, que lo ayude, y en un momento dice, wow. Ya en el versículo 2, estoy siendo perseguido, bajo mucha presión, en un momento duro, pero la verdad que estoy bien con Dios, estoy en paz. Y esta pobre gente están así mal, ensañados conmigo, no tienen paz ellos. Entonces, les voy a predicar, les voy a hablar del Señor, es lo que hace. Y al final del Salmo, David está dando un testimonio de paz y se dirige a Dios, pero yo considero que es como que le sigue hablando a ellos, ¿no? Está siendo testigo, le está testificando cómo es alguien que confía en Dios, cómo vive alguien que está bien con Dios, cómo sí es estar con el alma en paz, en comunión con Dios. Precioso. Hay otra cuestión para que ustedes estén atentos mientras desarrollamos el sermón, muy interesante, que tiene que ver con los pronombres. El uso de los distintos pronombres hace mucho énfasis acá. Si ustedes se fijan, empieza a hablar en primera persona, ¿no? Yo, me, a Dios. Y al toque cambia de una forma drástica y empieza a hablar de vosotros. Ustedes, ¿no? Ustedes. Y hay 7 como mandamientos, hay 7 imperativos para vosotros, para ustedes. Pero luego en el versículo 6, note, de una forma interesante, ese vosotros, ese ustedes, cambia a un nosotros. A un nosotros. Esto nos da la pauta, hermanos, que cuando David está escribiendo esto, no está pensando en él mismo. Está pensando en otros. Está pensando en los demás. Aunque lo están persiguiendo a él, ¿no? Pero de alguna manera él anhela, él desea que ese vosotros, ese ustedes se arrepientan, se conviertan al Señor y se transformen en un nosotros. Y esto es precioso. Para que ellos vengan a la comunión con el Señor y sea un nosotros. Entonces,
Un creyente que está en plenitud con Dios, clama a Dios por ayuda cuando está bajo presión. Pero no solo eso, no se queda ahí, sino que clama a sus perseguidores también, para que ellos vengan a ser del Señor, a estar en comunión con Él, para que estén bien con Dios, como Él lo está, como Él mismo lo está. Porque eso está en el corazón, eso está en su corazón. Es lo que anhela, es lo que desea, lo que procura, que ellos estén bien con Dios, que es el mayor bien que existe, ¿no? El perdón de los pecados, la vida eterna, que ellos puedan estar en un pacto con Dios, en esta relación preciosa, basada en la fe, en la confianza. ¿Sí? La felicidad, hermanos, de que todo esté bien, porque todo está bien con Dios. Ese es el punto. Aún quizás en medio del sufrimiento. Claro que sí. Y esto es precioso. Entonces, el tema de todo este sermón es el siguiente. Alguien en plenitud con Dios puede reaccionar de forma piadosa cuando es perseguido injustamente. Entonces, ¿cómo reacciona esta persona de fe? ¿Cómo es su reacción? Bueno, vamos a ver 3 formas en las que una persona de fe puede reaccionar cuando es perseguido injustamente. Y vamos a ver la primera ya de entrada. La primera de ellas es que clama a Dios por ayuda. Fíjense, versículo 1, lo volvemos a leer. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces una persona de fe clama a Dios por ayuda cuando está acorralado. Y usted sabe, ¿no? Estas expresiones son muy comunes. Si usted lee la Biblia, notó enseguida que son muy comunes en los salmos. Y el punto de estas expresiones en hebreo es que Dios escuche, pero no solo que escuche, sino que actúe en consecuencia, es la idea. Que haga algo, Dios, por favor haga algo. Le está pidiendo que intervenga a su favor en esta situación que lo pone mal. Es muy interesante que diga Dios de mi justicia, fíjense ahí. Y usted va a buscar en la Biblia y no va a encontrar otra parte donde se use esta expresión. No hay, es la única parte en la Biblia. Y no está hablando acá de la justicia de Dios. Fíjense ustedes que Él dice mi justicia, Dios de mi justicia. Es la justicia de David, pero el punto es que es la justicia que Dios le dio a él. Es de David, pero Dios se la dio. Dios se la dio, por gracia, y ahora es suya. Esa justicia que viene a causa de estar en pacto con Dios, por medio de la fe. Una relación con Él, basada en la confianza. Y pensemos, ¿no?, que David está siendo acusado falsamente, está siendo perseguido injustamente, con exageraciones, con inventos, con calumnias. Pero el punto es que Dios declaró justo a David. Dios lo declaró justo. Dios le dio esa justicia que ahora tiene. Entonces, a fin de cuentas, no importa tanto lo que las personas estén diciendo sobre él. Dios lo declaró justo. Tampoco depende, hermanos, de lo que él pueda estar diciendo para defenderse. David no va por ese camino, no va por ese lado. Él confía en Dios, porque Dios lo defiende, porque su tranquilidad está en Dios. Dios le dio esa justicia. No en lo que él esté, dele que te dele diciendo para defenderse a sí mismo. No, sino, Señor, usted me declaró justo, mi justicia es suya, defiéndame, defiéndame, es la idea. Esto de estar en angustia, como leímos, ¿no?, tiene que ver con estar puesto en estrecho, como acorralado, bajo presión, sin salida, que no hay escapatoria, es la idea. Y algo intenso. Y ahí dice que el Señor le hizo ensanchar. Es decir, lo sacó a un lugar amplio, a un lugar espacioso. Y esto es muy común. Si ha leído los salmos, en otros salmos se dice lo mismo, y en otros libros de la Biblia también.
palabras más, palabras menos, Señor, cuando estaba bajo presión, usted me liberó, me dio libertad. David recuerda el pasado y sabe cómo es el carácter de Dios y de la misma forma que lo ayudó antes, lo puede ayudar ahora. Esa es la idea. Es muy lindo también, noten, que dice, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y es lo más apropiado, ¿no?, que podemos decir cuando sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, sin lugar a dudas. Señor, tenga misericordia de mí. Acaba de decir hace nada, Dios de mi justicia. David sabía bien que él no era perfecto. David era muy consciente de sus pecados y eso lo hacía buscar a Dios todo el tiempo, en humildad, dependiendo de Dios. Y así debe ser con cualquier creyente, con cualquier hijo de Dios verdadero. Uno sabe que está bien con Dios, pero no por el mérito personal de uno, ¿no? Sino porque Dios lo hizo así. No es porque uno se lo merece, sino porque Dios nos bendijo con su gracia. Entonces clamamos a Él ¿cómo? Con humildad. Tenga misericordia de mí, Señor. Uno es consciente, hermanos, de la necesidad permanente de misericordia de parte de Dios. Uno no dice, bueno, Dios, me tenés que ayudar. No, Dios no me tiene que ayudar nada. ¿O sí? No, no me tiene, Él no está obligado a nada. Hay gente que le reclama cosas a Dios, no le podemos reclamar nada a Dios. Es con humildad, sabiendo de que es por su gracia. Señor, ayúdeme, por favor, denme una mano, tenga misericordia de mí. Esta palabra que usa para misericordia en hebreo es Hanán, es lo más parecido a gracia que tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en comparativa. Señor, deme de su gracia, le está diciendo. Yo no merezco, yo soy pecador, pero ruego su bendición, ruego su ayuda. Entonces, antes de ir a la siguiente reacción, pensemos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos bajo presión? ¿Cuál es, hermano? Cuando estamos siendo perseguidos quizás de forma injusta. Cuando hablan mal de nosotros. ¿Clamamos a Dios por ayuda? ¿Y dependemos de Él solamente? ¿O nos dedicamos a la queja? ¿O tratamos, ¿no?, quizás de manipular la situación y resolverla nosotros y quizás convencer a los que nos rodean para sacar del medio de alguna forma a aquellos que nos están haciendo mal? Acudamos a Dios. Amén. Acudamos a Dios porque Él es el Dios de nuestra justicia. En segundo lugar, una persona que está en plenitud con Dios reacciona de forma piadosa cuando es perseguido injustamente y lo hace de una forma que anhela y procura el mayor bien para sus perseguidores. Esto lo tenemos del versículo 2 al 5. Fíjese. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Selah. Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón estando en sus camas y callen. Selah. Ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová. Amén. Y ahora, bueno, como dije al principio, ¿no? Le deja de hablar a Dios, deja de dirigirse a Dios y le empieza a hablar a sus perseguidores. Les empieza a hablar a ellos. Empieza clamando a Dios, pero deja de hacerlo. Parece como que le cayera la ficha de algo y le empieza a hablar a los perseguidores. Y de una forma dulce les empieza a hablar del Señor para que ellos reflexionen y se arrepientan y cambien. Note, versículo 2, hijos de los hombres,
¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Selah. Esta referencia es muy peculiar a hijo de los hombres, porque indica que no es a cualquier persona. La mayoría en los salmos y en la Biblia, cuando se refiere a hijos de hombres, usa Ben, hijo, Ben Adam. Pero aquí no. Acá usa Ben Ish. Estos Ish eran personas importantes para él. Eran personas cercanas a David, probablemente que estaban en la corte. Eran personas con poder, personas con influencia, y a ellas se está dirigiendo. Personas que tristemente de su posición de poder estaban hablando mal contra David, estaban buscando arruinar su reputación, desprestigiarlo. Con mentiras, ¿no? Dijimos, acá lo dice, ¿no? Vanidad, mentira, etcétera. Y les habla a ellos como que nosotros diríamos, le está hablando del Señor, le está evangelizando. Pero primero lo llama a la reflexión. ¿Hasta cuándo van a hacer esto? ¿Hasta cuándo? Esto honra, la palabra honra que usa ahí, es un sinónimo para reputación. Y estaban ensañados contra él, estaban inventando cosas. Y David, ¿no? Palabra nuestra, como que les dice, bueno, ya. ¿Hasta cuándo? ¿Van a seguir con esto? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué sirve de todo esto que están haciendo? Esto no está bien. Y aquí, antes de seguir, sí, porque van a venir un montón de imperativos, antes de seguir hablándole y predicándole, es como, hace una pausa. Note, fíjese ahí, a la derecha de su Biblia, dice Selah. Hace una pausa. Y esto vimos ya en los salmos anteriores, que esto de Selah era una pausa para reflexionar. Una pausa para reflexionar, para que se reflexione. Entonces, por un lado, sí, podemos reflexionar que, como dijimos antes, que podemos acudir a Dios cuando estamos bajo presión, cuando nos están persiguiendo injustamente, claro que sí. Pero también yo creo que esta pausa está puesta para que pensemos, para que reflexionemos, si no es uno mismo el que está ensañado con otro. Porque puede ser. ¿Por qué no? Si nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, ¿no? Estar ahí insistiendo con alguien por envidia, por celos o por el motivo que vaya uno a saber, está ahí insistiendo. Y el punto es que pensemos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a insistir con eso? Es triste, pero es real, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Por qué se fija tanto, ¿no?, en lo que las demás personas están haciendo? En lo que hacen los demás. ¿Qué le está pasando a su corazón? Por favor, tengamos la resolución de no enfocarnos en asuntos horizontales. Por favor. No perdamos el foco en Dios. Enfoquémonos en el Señor, en las cosas del Señor. Y justamente aquí David, ¿no?, sufriendo, estando en problemas, desprestigiado, como que puede hacer una pausa y pensar que él está bien con Dios, que él está en paz con Dios, que su corazón en ese momento estaba satisfecho en Dios. Y puede pensar en los demás. Este es el punto. Puede pensar en los demás. Puede ver el estado espiritual de estas personas y predicarles con amor acerca del Señor. Porque ve que ellos no están bien con Dios. Porque si están haciendo todas esas cosas es porque no están bien con Dios. Es evidente, lamentablemente.
Pablo habla de esto, fíjese usted en Filipenses capítulo 1, versículo 28. Note. Dice así la palabra de Dios: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Es decir, para uno como creyente, cuando lo persiguen es señal de salvación. Pero para los que nos persiguen, para ellos es señal, indicio de perdición. Perdición, tremendo. Y tristemente esto pasa, usted sabe. Y pasa mucho, incluso dentro de las iglesias, lamentablemente. Dentro de las iglesias hay tristemente personas que se ensañan con los líderes, con otros hermanos, y pasa el tiempo y siguen igual, con amargura en su corazón. Como dice acá lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y al final uno ve tristemente que al final de todo eso hay personas que dejan al Señor. Que dejan al Señor. O sea, termina saliendo a la luz la realidad de que esa persona no había abrazado a Cristo de verdad. No había salvación. Los ojos de esa persona no estaban puestos en el Señor, tristemente. Su foco estaba en otro lado. Y dele, que te dele, contra tal hermano, tal hermana, y dale. Y eso solo era una muestra de que algo no estaba bien en su corazón. Tristemente. Por eso esta pausa creo que está bien puesta, aunque rompa la estructura del Salmo. ¿Hasta cuándo? ¿A dónde le va a llevar todo esto? No permita que su corazón se siga endureciendo más y más. Más y más. Venga el Señor. Y uno como hijo del Señor, cuando lo persiguen injustamente, clama a Dios. Clama al Señor, claro que sí, pero no solo eso, sino que uno tiene compasión por aquellos que lo persiguen a uno. No porque uno se crea superior, ¿no? Ya dijimos recién, nada que ver, o sea, nuestra justicia no es nuestra, sino de quién es. De Dios que nos las dio. ¿Sí? Entonces no es porque uno se cree superior. Nada que ver, mi confianza está en el Señor. Pero además de clamar al Señor por este momento duro que estoy pasando, además de estar clamando Él, estoy en plenitud con Él, estoy en comunión con Él de una forma que puedo conectar con la necesidad de estas personas, con su necesidad mayor. ¿Y cuál es esa necesidad? Ser salvos, conocer al Señor, tener el perdón de pecados y la vida eterna. De que estén bien con Dios, en paz con Él. Aquellos estén en relación con Dios, que es evidente que no la tienen. Porque no la tienen. Si no, no estarían insistiendo tanto, por tanto tiempo. Y así les clama a ellos, con 7 imperativos preciosos. Fíjense el primero, versículo 3. Sepan, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. O sea, lo que David está diciendo, palabras más, palabras menos, dejen de atacarme a mí, que soy un creyente, un hijo de Dios. Y ojo, fíjense que él no se está refiriendo a sí mismo como, ojo, no ataquen al rey. No, ¿qué dice? Al piadoso para sí que Jehová escogió. Él se refiere a sí mismo como una persona que ama a Dios, una persona que está en pacto con Dios por medio de la fe. Y les dice, bueno, entiendan que Dios está conmigo.
Yo soy un justo. Estoy en una relación de pacto con Dios basada en la confianza. Y ya vimos, ¿no? Lo vuelvo a repetir porque a veces uno pareciera que se olvida. Cuando leemos esto de justo, ser un justo en la Biblia, no es mérito de la persona. ¿Sí? No es mérito de la persona ser un justo. Dios, desde su iniciativa personal, está en una relación de pacto con esa persona, basada en la confianza, en la fe. No hay que perder de vista esto. ¿Sí? Un justo en la Biblia es alguien que recibió de Dios la salvación, no como premio, sino como regalo. ¿Sí? Como un regalo. Recibió ese pacto de amor, ese amor inquebrantable de parte de Dios, ese amor Gesed, ¿sí? En hebreo. Dice, Dios ha escogido al piadoso para sí, y esto claramente tiene apoyo en la doctrina de la elección. Claro que sí. Dios elige, ¿no? Así es, así enseña la Biblia de forma clara. Nosotros no elegimos a Dios. Él de su propia iniciativa nos ha elegido para perdonarnos, salvarnos y transformarnos y relacionarse con nosotros. No es en base a su mérito, hermano, o al mío. No, claro que no. Y David se refugia en Dios, se está refugiando en Él. No es que arme una lista de las cosas que Él tiene buenas como para defenderse, como cualquiera de nosotros sería tentado a hacer, a ir por ese camino. No. Sino que se refugia en Dios. Él le dice, yo estoy bien con Dios, porque Dios me eligió de su gracia. Entonces, a fin de cuentas, todo lo que ustedes digan contra mí no importa. Y tienen que saber que esto un día va a terminar. Y que yo soy del Señor. Yo soy de Dios. El Señor me eligió. Y ustedes, por favor, deberían pensar, les dice a ellos, si están dentro de este grupo. El grupo de los piadosos, el grupo de los justos. Porque bueno, a mí me parece que no, le dice David. No parece, no creo. No creo. Y esto nos debe afectar a nosotros también hoy. Mucho más, hoy todavía. Hoy nosotros tenemos total claridad de que por medio de Cristo Dios es nuestro Padre. Y esto tiene que energizar, llenar de fuerza y de vitalidad nuestras oraciones, confiando en Él. Claro que sí. Al mismo tiempo de que esto nos llena de humildad y de paz, un espíritu de quietud. Así dijo el Señor Jesucristo cuando caminó en este mundo. Noten Lucas 18:7, precioso este versículo. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, Dios nos escogió al precio de la sangre de Cristo. Entonces David les dice, bueno, yo soy parte del pueblo de Dios y tristemente ustedes no. No son parte del pueblo de Dios, todavía no. Dios está de mi lado, no del suyo. Tienen que saberlo y a continuación les sigue hablando de una forma muy dulce. Les sigue, como dije al principio, predicando, evangelizando, les sigue compartiendo del Señor. Y lo llama al arrepentimiento. Le dice, ustedes tienen que arrepentirse. Y se lo dice así, fíjense ustedes, versículo 4. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón estando en su cama y callen. Selah. O sea, basta ya, basta de hacer lo que están haciendo. Dejen de mirarme a mí. Dejen de estar todo el tiempo tratando de ver la paja en mi ojo y fíjense la viga que tienen en el suyo. Es lo que les está diciendo. Arrepiéntanse, es la idea. Aquí la palabra para temblar es una palabra rara en hebreo que es ragaz, que significa temblar, pero por una emoción fuerte. Como que esta gente estaba hirviendo,
estaban conmocionados, estaban tan ensañados contra David que estaban como que si les estaba hirviendo la sangre. Y como que David le dice, bueno, ok, está bien. Tienen rencor, tienen tanta frustración conmigo, pero bueno, no pequen, le dice. Basta de hacer lo que ya están haciendo. Cállense, dejen de hablar y mediten en su corazón estando en sus camas, les dice. Aprovechen este tiempo y hablen con ustedes mismos. Ya dejen de hablar de mí y hablen con ustedes mismos estando en sus camas. Nosotros diríamos, no, bueno, basta ya, por favor, baja un cambio, ¿no? Habla con vos mismo a ver si esto lo que estás haciendo está bien, charlarlo con la almohada. Porque no está bien lo que estás haciendo conmigo. Y esto es muy interesante porque al final David termina diciendo que, ¿qué hace? Se acuesta y se duerme, ¿no? Al toque, inmediatamente. Lo cual podría sugerir que esta gente, de tanta bronca y rencor que tienen, se acuestan y no se pueden dormir. Ya, dejen de pecar, le dice, hablen con ustedes mismos, por favor. Y esto justamente es un llamado muy profundo al arrepentimiento. Al arrepentimiento, claramente. Y vuelve a hacer una pausa, ¿no? De forma extraña. Vuelve a romper la estructura del Salmo. Y bueno, ¿por qué hace una pausa acá? Bueno, le está llamando al arrepentimiento. Tienen mucho que pensar. Olvídense en mí, basta, piensen en ustedes, arrepiéntanse. Y esto está relevante en ese momento y hasta el día de hoy, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva, amén, y eficaz. Y uno ha visto esto y lamentablemente demasiado. Personas que se ensañan con otras y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Y pensemos, hermanos, por favor, que la vida es un vapor. Hoy es y mañana ya no. En cualquier momento esto termina. Nos vamos a morir en algún momento. Y vamos a enfrentar a Dios. Me parece increíble que haya personas que durante muchos meses y años incluso están ensañadas con otros. Parecen niños. Se nos va la vida, ¿no? Y a veces nos olvidamos que un día vamos a estar delante del Señor. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo va a justificar tanto tiempo perdido, ensañado con otro, molesto con otro? Dios tenga misericordia, despreciando a otras personas. ¿Qué es eso en la iglesia del Señor? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, por favor, cuando esté en su cama, deje ya de estar pensando en otra persona, lo que va a hacer mañana o va a decir mañana de esa persona, y piense en usted, en su corazón, de cómo está su condición con Dios. Por eso es muy linda esta pausa en este lugar. Ya calle, no peque más y arrepiéntase. Y luego de la pausa, de una forma muy linda, ¿no? Luego de que las personas estuvieron pensando, que estuvieron viendo cómo está su condición espiritual, bueno, ahí les ofrece la solución, versículo 5. ¿No? Imaginemos por un momento a la persona arrepentida. Ok, bueno, sí. La verdad que me callé, dejé de pecar, estuve toda la noche pensando y sí, me doy cuenta que no estoy bien con el Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser del Señor? ¿Qué hago? Bueno, antes que nada, ¿no? No podemos presentarnos delante del juicio de Dios con nuestra propia justicia, ¿no? No se puede. Tampoco podemos compararnos con otros. No se puede. Mire lo que dice Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de
Sí, no de otros. Basta ya de otros. Entonces no podemos presentar delante de Dios comparándonos con otros, y si uno va a Dios con su propia justicia, también estamos fritos, ¿no? No se puede, estamos en el horno, uno está perdido. Entonces, bueno, ¿qué hago para ser salvo? Y por eso lo dice después de la pausa, al final del versículo 4. Fíjese el versículo 5. Ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová. Precioso. Lo que David está diciendo, ¿no? Es, bueno, necesitas reconciliarte con Dios por medio de un sacrificio. Porque aunque pienses muchas cosas, no sos un justo por todo lo que estás haciendo. Amén. Y es así, uno no puede lavarse a sí mismo. Nadie puede, por más que llore toda la noche. Por más que haga penitencia, uno no puede reconciliarse con Dios por sus propios medios. Es solo a través de un sacrificio. Y no propio, sino de otro. De otro. Qué precioso. Y así, usted sabe, ¿no? Era todo el sistema de sacrificios animales en el Antiguo Testamento. Estaba organizado de una forma para que los animalitos lleven la culpa por el pecado de las personas. Pero bueno, nosotros hoy sabemos, esencialmente por el libro de Hebreos, que todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Una sombra de lo que iba a venir, de lo que Dios ya tenía preparado en Cristo. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Santo de Dios que iba a morir por nosotros. David le dice a estas personas, bueno, reconciliate con Dios. Y para eso, reconoce tu pecado y anda al templo y ofrece el sacrificio animal que corresponde. Reconoce que estás arrepentido. Necesitas que otro pague por vos para que vos te reconcilies con Dios. Porque lo que estás haciendo contra mí está mal. Me lo hagas a mí o a cualquiera, es lo mismo, está mal. Bueno, ya dijimos, ¿no?, que todo este sistema de sacrificios no cuenta más. Pero bueno, esto traído a nuestros días sería como que uno le diga a la persona, cuando nos dice, bueno, ¿qué hago para ser salvo? Bueno, usted necesita reconciliarse con Dios. Por favor, abrace en su corazón el sacrificio de Cristo. Abrace en su corazón el sacrificio de Cristo. Gracias a Dios, hoy ya tenemos un sacrificio todo suficiente. Amén. Que alcanza para todos el sacrificio de Jesucristo. Por favor, abrace a Jesucristo como su Salvador personal. Toda esta maldad que hay en su corazón, todo esto que sale a la luz es una evidencia de que usted no tiene al Señor. No tiene al Señor. El Señor no está en su corazón. Busque al Señor. Por eso es triste. Porque estas eran personas que eran del pueblo de Israel, personas importantes. Triste pensar en personas que alguna vez estuvieron en alguna iglesia y hoy ya no están. O al menos no están en ninguna iglesia comprometidos de verdad. Y se la pasan tristemente hablando con rencor acerca de las iglesias. Hablando de, bueno, ahí son todos hipócritas, falta amor. Y hablan, y hablan, y hablan, etc. Tendrían que sentarse a pensar, ¿no? A reflexionar en su corazón, ¿por qué les pasa eso? ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué ese desprecio hacia el pueblo de Dios? Si la Biblia dice, ¿no?, que los que han nacido de Dios aman a los hermanos. Aman la comunión con el pueblo de Dios. ¿Qué es eso de no estar comprometido y estar tirando tierra o tirando piedras y dale y dale? Nada que ver con Dios, eso, endurecidos, ceguecidos. Entonces, confíe en el Señor.
Busque al Señor. Es lo que David les está diciendo, los está llamando al arrepentimiento. Necesitan que alguien pague por ustedes. Y ahora pareciera ser, ¿no?, que David, después de llamarlos al arrepentimiento, decirle que callen, que dejen de pecar, que se arrepientan, que piensen, que abracen la reconciliación con Dios por medio de un sacrificio. Ahora les empieza a explicar cómo vive alguien que confía de verdad en el Señor. Alguien que está en plenitud con Dios, alguien que está bien con Dios de verdad. Entonces, en tercer lugar, la tercera reacción piadosa de alguien que está en plenitud con Dios es que es alguien que proclama acerca de la plenitud y descanso seguro que hay solo en el Señor. Solo en el Señor. Fíjense, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Versículo 6, note, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Por lo general en el libro de los Salmos, cuando se refiere a muchos, se refiere a personas que no conocen a Dios, que no están en comunión con Él. De alguna forma u otra no son parte del pueblo de Dios. Estos son otros, ¿no? Son distintos a los que están persiguiendo a David, son otras personas, pero no son del Señor tampoco. Están diciendo algo bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién nos mostrará lo bueno? Y esa es la idea, ¿no? Y así como en aquel entonces, de la misma forma hoy igualito, personas con esa mentalidad. Buscando a ver qué me funciona a mí, qué me sirve. Y si no me sirve, ya, de acá para allá, con cosas. ¿Quién le da una respuesta, no? Inquietos, ansiosos, buscando algo que les guste, que les haga sentir bien. ¿Quién nos mostrará el bien? Lo acaba de decir, versículo 5, ¿no? Dios. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Quién nos mostrará el bien? Dios te estoy diciendo. Pero no. Pero parece que para estas personas no. Y siguen buscando su identidad, su satisfacción en cosas, en personas. ¿Qué sé yo dónde tengo que depositar mi confianza? En Dios. Y ahí nomás David les responde, ¿no? Parafraseando una bendición sacerdotal muy linda que hay en el libro de Números. Números capítulo 6. Después lo vamos a leer, ahora parafrasea él. Y dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Precioso. Como respuesta no a la pregunta de ellos, ¿quién nos mostrará lo bueno? Bueno, Dios. Se trata de Dios, de que Él alce la luz de su rostro sobre nosotros. Esto, traído a nuestro vocabulario, sería que Dios te sonría. Eso es lo bueno. Que Dios te mire con agrado. Que Dios te mire con agrado. Lo bueno es estar bien con Dios. Lo demás puede estar o no estar, pero lo importante es estar bien con Dios. Y note, por favor, como dijimos al principio, habla de nosotros, muy dulce. Como dijimos, todos los imperativos son para vosotros, vosotros, ustedes. Pero como dijimos, está buscando que se conviertan, que vengan a la comunión con el Señor. Que deje ya de ser un vosotros y sea un nosotros. Alza sobre nosotros. David está diciendo algo como, bueno, yo, un creyente, el piadoso que, Señor, usted escogió para sí, y también ellos, por favor, Señor, tienen que buscarlo y confiar en usted. Muéstrele, Señor, muéstrele favor a ellos, para que sea un nosotros, a ellos que no saben dónde encontrar la plenitud, que no saben dónde encontrar la satisfacción. La luz del rostro del Señor
Señor, por favor, de la misma forma que me has sonreído a mí, sonríale a ellos también. Precioso. Fíjese en Números 6:24. Es la bendición que parafrasea David. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Impresionante. David le está pidiendo a Dios que Dios se revele a ellos como la fuente de satisfacción. La fuente de satisfacción. Como la verdadera paz. La plenitud. Que no viene de las circunstancias. De que si Dios me prospera o no me prospera. De que si Dios me sana o no me sana. No. Sino de que Dios me sonría. Dios le sonríe a uno. Que Dios extienda su misericordia sobre mi vida. Eso es triunfar en la vida. Que Dios le sonría. Estar bien con Dios. Que Dios lo mire a uno con agrado. Eso calma todo tipo de ansiedad del alma. Sin dudas. Y ahora justamente David les quiere ilustrar a ellos, explicarle lo que es tener el alma en paz. El alma calmada, lo que es estar en plenitud, estar bien con Dios. Le dice, el Señor me sonrió y ahora está todo bien con mi Creador, con el dueño de todas las cosas. Él ya me recibió, me aceptó. Y ahora le muestra lo que es recrearse en Dios, lo que es estar satisfecho en Dios. Fíjese versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Estar satisfecho en Dios. Lo único que importa en la vida. Lo único que realmente importa, hermanos. Y de ahí fluye todo lo demás. Porque si tiene todo lo demás y está mal con Dios, ¿qué sentido tiene? No sirve de nada. Va a estar inquieto, va a estar ahí de acá para allá y ya me compré la casa nueva y ya conseguí el trabajo que quería y ya cambié el auto, me compré el 0 kilómetro, ¿no? Como el conejito que va atrás de la zanahoria, de acá para allá. Y nunca le encuentra el sentido a la vida porque no está bien con Dios. Señor, usted dio alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Palabras nuestras sería mayor que la de ellos cuando tuvieron todo lo que querían tener en la vida. Qué precioso. Señor, usted en mi corazón fue más para mí que cuando ellos tuvieron el mejor momento de su vida. Que cuando cambiaron el auto, no sé, cuando ganaron la lotería, cuando salieron campeones. Usted, Señor, me dio más felicidad interna a mí que la de ellos, mucho más, mucho más. Porque a ellos les faltaba lo único que vale la pena, que es el Señor, que es estar bien con Dios. La felicidad de estar bien con Dios, el gozo de estar bien con Dios. Hermanos, es mejor sentir el favor de Dios, el perdón de Dios, unos minutos en nuestro corazón, que en cambio todo el oro de este mundo pueda conseguir. No tiene comparación. Cristo en el corazón, hermanos, es mucho más que todas las cosas puestas juntas. Mucho más. Y así termina diciendo, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto de asimismo es la forma que encontraron para traducirlo al español, pero la idea es algo que va junto, pegado, pegadito. No es tanto, bueno, en paz me acuesto, en paz me duermo, no, sino me acuesto y me duermo. Ese es el sentido. Al toque, o sea, David dice que apenas se acuesta se duerme, no está 2 horas dando vuelta en la cama sin poder dormirse. Porque está bien con Dios.
porque tiene el favor de Dios. Dios le sonrió. Todo está en orden. Y aunque lo están persiguiendo, está bajo presión, él se acuesta y se duerme. Esto de me hace vivir confiado es sin miedo. Sin miedo. Y también para resaltar, precioso, fíjense que dice, solo tú, Jehová. Solo tú. Esto en un contexto donde están muchos preguntando, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién nos va a mostrar lo bueno? Solo tú, Señor. Solo tú, Jehová. ¿Quién? Solo tú, Jehová. Nadie más. Precioso. Entonces este salmo, hermanos, es una joya. Empieza el salmo, ¿no?, pidiéndole al Señor que lo ayude, clamando y clamando porque lo están persiguiendo, y termina enfocado en los demás. En los demás, en los mismos que lo están persiguiendo, que están sin el Señor. Qué bendición que es una persona que confía en Dios. Qué bendición. Una persona que está en plenitud con Dios. Porque muchas veces, seguramente la presión, la injusticia o el desprecio, ¿sí?, el ser defraudados con toda la tristeza que eso nos trae, somos tentados, ¿no?, a enfocarnos en nosotros mismos. Claro que sí, muchas veces. Y eso es lo que no nos deja dormir y nos quita el sueño muchas veces. Porque sí, por algo que pasa, una situación que no esperábamos, como dije antes, que nos saca de nuestro eje, sacamos los ojos del Señor, de los demás, de querer ayudar a los demás, y nos fijamos en nosotros mismos y ahí fuimos. Estamos fritos, fuimos. Entonces este salmo, hermanos, nos llama a vivir en la presencia de Dios. Nos llama a practicar la presencia de Dios, a estar satisfechos en Dios de tal forma que aún en momentos difíciles, injustos, poder clamar a Dios en busca de ayuda y poder estar pensando en el otro. Es precioso. Pensar en el otro, decir, bueno, pobre esta persona, qué desgracia comprobar que esta persona no tiene al Señor. Qué desgracia, qué tristeza. Y uno está ahí deseando y haciendo todo lo que está a su alcance para que esta persona conozca al Señor. Y busco a Dios que me libere de toda presión, claro que sí. Dios es mi protector, yo estoy confiado en Él, estoy tranquilo porque tengo a Cristo en mi corazón. Y eso me deja espacio para mirar a los demás y ayudar. Hermanos, por favor, un creyente puede dormir en paz porque tiene al Señor en su corazón. Y si usted no está pudiendo dormir, a fin de cuentas, salvo, ¿no?, hay problemas médicos, hormonales, y eso uno lo sabe y está bien, pero si no está pudiendo dormir afanado es porque usted no está bien con el Señor. No está bien con el Señor. La falta de Dios es lo que no deja dormir. Claro que sí. De alguna u otra forma es así. Dice David, me acuesto y me duermo porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Precioso. Reciba a Cristo hoy. Imagínese poder acostarse hoy y dormirse ahí nomás porque tiene al Señor en su corazón. Porque sabe que es de Dios, porque sabe que está bien con Dios, que por fin alcanzó salvación y está bien con su Dios, con su Creador. Porque tiene la vida eterna, el perdón de los pecados. ¡Qué bendición! Este salmo, otra vez, como dije recién, nos desafía a aferrarnos a Dios cuando hay distintas situaciones que amenazan con robarnos nuestra paz. A tal punto de estar tan bien con Dios que anhelamos el bien de los mismos que nos están haciendo mal. Entonces me están haciendo sufrir, no me vengo yo, sino que aprovecho esta oportunidad como una plataforma
para ir a Dios en oración y buscarlo, clamarle a Él por ayuda y estar en plenitud al punto de poder conectarme con la necesidad de salvación que tienen las personas que me están haciendo mal. Recuerden a Pablo, ¿no? Allá en 2 de Corintios. Él se podía gozar en que todo el daño que le estaban haciendo, todas esas aflicciones, justamente lo ponían cerquita del Señor, para ser usado con más poder para bendecir a los que lo rodeaban. ¿Se acuerdan? Me gozaré en mis aflicciones porque así el poder de Dios reposa sobre mí. También ustedes recordarán a Esteban, que mientras lo atacaban y lo apedreaban, él oraba por ellos, por su salvación. Y eso que hizo Esteban sin dudas afectó a Pablo, que estaba ahí, atacándolo, insultándolo, etc. Y sin duda, hermanos, esto nos hace pensar ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que siendo Dios y sin pecado, sufriendo la cruz, era atacado e insultado por todos, y mientras Él estaba ahí, oraba a favor de ellos, para que Dios les sonría. Qué tremendo, qué bendición. Y así debe ser con nosotros, a no tomar venganza en nuestras manos. Orar por nuestros enemigos. Bueno, lo encomiendo a Dios. Y sirvo en todo lo que pueda a esta persona, anhelando de corazón y procurando su bien mayor. Siendo un testimonio humilde y vivo de lo que es estar bien con Dios. Cuando uno está en plenitud con Dios, reacciona de forma piadosa cuando es perseguido injustamente. Y por favor, piense que va a sufrir. Va a sufrir. Si usted es un creyente de verdadero, el sufrimiento no es opcional. Va a venir. Los salmos lo dicen todo el tiempo. El Señor Jesucristo también lo dijo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. No es opcional. El punto es cómo usted va a afrontar ese sufrimiento. De una forma que glorifique al Señor, que atraiga a otros a los pies de Cristo, o todo lo contrario. Que podamos reaccionar de una forma piadosa. Amén. Y esto pasa en todas partes, como ya dije, incluso dentro de las iglesias. Entonces, si es el caso suyo de estar ahí mal, insistiendo con otra persona, quizás de una forma que no está bien, que usted se da cuenta que no está bien, que no es justo, que sea esta una oportunidad para dejar de pecar y ya callarse y arrepentirse. Acostarse en su cama y meditar en su corazón. Buscar al Señor. Si es que, bueno, me toca a mí, bueno, soy un creyente, bueno, tengo que buscar al Señor. Porque no estoy bien con Dios, si me pasa. Sin dudas que no. Por favor, restaure su relación con Dios. Urgentemente. No puede ser que venga a la iglesia y no ame a todos los hermanos. No puede ser. Que discrimine, que sea selectivo, que esté insistiendo así tanto con una persona. No puede ser. Que encuentre su satisfacción en las relaciones horizontales y no en su relación vertical con Dios. No puede ser, no puede ser. Y bueno, si en cambio usted es así un perseguidor bravo, ensañado, bien ensañado, con algún hijo de Dios, bueno, a lo mejor tenga que pedirle al Señor, a Dios, que Dios lo salve. Que Jesucristo sea su Salvador. Por favor, aférrese al sacrificio de Dios que hay en Cristo. Que hay en Cristo. No puede ser que esté ensañado con otro, simplemente no puede ser, porque piense, como dijo David, el Señor no está de su lado. No está de su lado, sin dudas que no lo está. Está al lado del piadoso, Dios lo escogió para sí. Nunca el Señor va a estar de su lado. Entonces, por favor, piense que mientras usted lo está atacando, Dios lo está defendiendo. Dios lo está defendiendo. Entonces, ríndase, tire las armas
y aférrese al sacrificio de Cristo. Amén. Venga el Señor, vuélvase al Señor. Oremos. Señor, le doy gracias por su palabra. A veces es tan cruda, tan dura, pero es refrigerio para nuestras almas cuando la obedecemos y cuando la ponemos por obra. Ayúdenos, Señor, a someternos a su voluntad, a su palabra. Ayúdenos a abrazar de verdad el sacrificio de Cristo y someternos a su señorío, cueste lo que cueste. Gracias, Señor, por todo. Ruego su bendición a continuación. Amén.